Era solo una enfermera cansada recogiendo su receta, hasta que un gerente de farmacia racista llamó a la policía. Sin preguntas, sin investigación, solo esposas y humillación. Pero lo que no sabían Gloria Tate no era una mujer. Cualquiera era la hija de una leyenda jubilada del FBI. Y esta noche no viene a jugar limpio, mientras las sirenas suenan y las puertas de la estación se abren de golpe. La justicia no solo está llamando, está irrumpiendo. Manténganse al tanto, este ajuste de cuentas apenas está comenzando. Se suponía que iba a ser otra noche ordinaria. Gloria Tate, una enfermera de 58 años que había pasado los últimos 30 años remendando cuerpos rotos y calmando almas adoloridas, finalmente estaba fichando su salida después de un brutal turno doble. Le dolían los pies, tenía la espalda rígida por horas de rondas ininterrumpidas, pero lo único en lo que podía pensar era en reabastecer su receta antes de irse a casa. El calor aún se aferraba al aire de Georgia denso y pegajoso. Aunque el sol se había puesto hace horas, el tipo de noche en la que incluso la brisa se sentía cansada. La farmacia local estaba ubicada en la esquina de un centro comercial suburbano tranquilo, casi todo oscuro ahora, excepto por el brillo amarillento enfermizo que salía de sus ventanas. Gloria estacionó su viejo sedán en un lugar debajo de la única farola parpadeante, tomó su bolso y se dirigió adentro. Se movía con esa gracia cansada y cuidadosa que las enfermeras parecían llevar naturalmente, una dignidad silenciosa, incluso cuando sus cuerpos pedían a gritos descanso. Por dentro el lugar estaba casi vacío. Un empleado adolescente bostezaba detrás del mostrador, tocando sin rumbo su teléfono. Gloria le dedicó una sonrisa educada y le entregó su identificación. Su tarjeta de seguro y el pequeño resguardo de papel que su médico le había escrito para sus medicamentos para la presión arterial. Una simple rutina. Había recogido recetas aquí durante años. El chico parecía aburrido mientras escaneaba los documentos, apenas mirándola, antes de teclear en la caja registradora. Los minutos se alargaron más de lo que deberían. Gloria cambiaba de pie, notando que el chico fruncía el ceño a la pantalla de la computadora, bizqueando. Luego le susurró algo a la gerente de la tienda, una mujer blanca de rostro tenso, de unos 40 años con una expresión amargada, como si hubiera olido algo podrido. La mujer miró a Gloria luego otra vez, sus labios se tensaron. Ella misma tocó algo en la pantalla de la computadora, hablando con el empleado en tonos silenciosos, que Gloria no pudo distinguir. El aire cambió sutilmente, pero inconfundiblemente. Gloria lo sintió de inmediato, el peso pesado e invisible presionando sus hombros. Conocía esa sensación. Cada persona negra conocía esa sensación cuando la sospecha se deslizaba en la habitación antes de que se pronunciara una sola palabra. Finalmente, la gerente se acercó al mostrador, su sonrisa quebradiza y su voz almibarada. «Lo siento, señora, pero hay un problema con su receta». Gloria frunció el ceño confundida pero tranquila. «¿Problema? He recogido este mismo medicamento aquí durante años». Las manos de la gerente estaban inquietas. «Los detalles de la cuenta no coinciden. Me temo que no podemos procesar esto esta noche». Gloria se inclinó ligeramente. «Eso no es posible. Tienen mi identificación, mi tarjeta de seguro, todo coincide. Revisen de nuevo». Pero la mujer ya se estaba poniendo rígida, retrocediendo. «Voy a tener que pedirle que espere aquí, señora. Nos hemos puesto en contacto con las autoridades para que investiguen». Por un segundo Gloria pensó que debía haber oído mal. «¿Autoridades?», repitió ella. Su voz era tranquila, peligrosamente nivelada. El chico detrás del mostrador parecía querer derretirse en el suelo. No la miraba a los ojos. El mentón de la gerente se levantó de esa manera que la gente lo hace cuando sabe que ya ha decidido que eres culpable. Gloria respiró hondo lentamente. Años en salas de emergencias le habían enseñado cómo mantener la calma cuando las paredes comenzaban a cerrarse. Pero esto era algo más frío,
algo más antiguo que solo un mal servicio al cliente. Este era el hedor feo y familiar de ser juzgado culpable por el color de tu piel antes de que siquiera abrieras la boca. Afuera el débil sonido de las sirenas flotaba a través del cálido aire nocturno. Gloria se mantuvo firme. Podría haberse ido. Podría haber exigido que le devolvieran sus documentos y salir. Pero eso habría parecido culpabilidad y no había hecho nada malo. No, esta vez se quedaría y esperaría. Minutos después la puerta sonó bruscamente, cuando dos agentes de policía entraron ambos blancos. Ambos con esa mirada de autoridad casual que decía que esperaban que el mundo se apartara cuando entraban a una habitación. El primer oficial era alto de pecho ancho con un corte de pelo corto y una leve mueca curvando su labio. El segundo era más joven, más delgado, quedándose un poco atrás, como si no estuviera seguro de si se suponía que debía disfrutar de esto o no. Gloria captó la rápida y perezosa mirada que le dieron el tipo de mirada que no era curiosidad sino suposición. La gerente se apresuró hacia adelante, su voz cayendo en un tono urgente y falsamente humilde. «Esa es ella», siseó. Trató de recoger medicamentos de manera fraudulenta. Las cuentas no coinciden. Creo que podría estar usando el seguro de otra persona. El primer oficial ni siquiera miró la computadora. No pidió ningún documento. Enderezó los hombros caminando hacia Gloria, como un león dando vueltas alrededor de una presa herida. «Señora», dijo con voz llena de condescendencia, «voy a necesitar que salga afuera». Gloria se mantuvo erguida. «No he hecho nada malo». El oficial más joven se movió incómodo, pero no dijo nada. La gerente se cruzó de brazos observando con un brillo de satisfacción. La mano del primer oficial se movió hacia su cinturón. «Podemos hacer esto por las buenas o por las malas». La amenaza apenas estaba oculta. Otros clientes en la farmacia estaban comenzando a mirar fijamente. Una madre agarró la mano de su hijo y se alejó rápidamente. Un hombre cerca del pasillo de los medicamentos para el resfriado sacó su teléfono y comenzó a grabar. Gloria captó el sutil movimiento por el rabillo del ojo. «Bien que graben». Aún así, sintió ese viejo y familiar calor elevándose en su pecho, el nudo apretado de rabia y humillación enredados juntos. Después de todo lo que había hecho en su vida, ayudar a salvar vidas, consolar a los moribundos, trabajar turnos dobles durante las pandemias, así era como la trataban, como a una criminal, como a un peligro debido al color de su piel. Gloria se obligó a respirar hondo lentamente. Su corazón latía con fuerza, pero su rostro permaneció una máscara de calma. «Tengo mi identificación, tengo mi seguro, tengo pruebas de que esta receta es mía», dijo uniformemente sosteniendo los documentos en alto. El oficial apenas los miró. «Salga afuera». Cuando no se movió de inmediato, él avanzó agarrándola la muñeca con rudeza. Jadeos se extendieron por la farmacia. Gloria no luchó. Luchar les daría la excusa que querían. En cambio, permitió que la sacaran con la cabeza en alto, mientras el metal de las esposas mordía fría y afiladamente su piel. Escuchó los murmullos, sintió docenas de ojos sobre ella. Vio incluso a través del creciente torbellino de emoción la pequeña sonrisa victoriosa en el rostro de la gerente. Pero no apartó la mirada ni de la gerente ni de los oficiales mientras la empujaban a la parte trasera del coche patrulla. Gloria miró a los ojos del oficial y dijo con una voz firme como el acero: «Están cometiendo el error más grande de su vida». La puerta se cerró de golpe, sellándola, y en algún lugar profundo dentro de su pecho, más allá del dolor y la humillación, una pequeña y fría llama comenzó a arder, porque no tenían idea con quién se estaban metiendo. Todavía no, pero lo harían, y cuando llegara el ajuste de cuentas sería rápido, sería brutal y dejaría una marca que nunca olvidarían. El viaje a la estación fue silencioso, pero no era el tipo de silencio que te permite respirar fácilmente. Era el tipo que presiona tu pecho,
hace que el aire se sienta más pesado con cada milla. Gloria se sentó rígidamente en el asiento trasero, las esposas cortando sus muñecas, el metal frío cavando contra el hueso. No habló, no se movió. Sabía que en sus mentes el silencio podía ser convertido en culpabilidad, pero ninguna explicación que diera cambiaría lo que ya habían decidido sobre ella. Los oficiales en el frente, el oficial Rick Coleman. Conduciendo el oficial David Miller de copiloto, hablaban entre ellos en voces bajas y casuales, como si ni siquiera estuviera allí, como si fuera solo un paquete que habían recogido un problema para archivar antes de tomar un café a altas horas de la noche. Coleman se rió entre dientes por algo que dijo Miller, sacudiendo la cabeza. Otro caso de fraude. ¿Qué pasa con esta gente que piensa que puede entrar y tomar lo que quiera? Su voz era baja, pero Gloria escuchó cada palabra. Miller murmuró algo a cambio menos distinto, menos seguro, pero no estuvo en desacuerdo. Gloria miró por la ventana las luces de Savannah, pasando borrosas con la mandíbula apretada. Cada músculo de su cuerpo quería gritar defenderse, exigir que la vieran, pero ella lo sabía mejor. Había visto a demasiadas personas que no salieron de ese asiento trasero. Cuando llegaron al pequeño recinto destartalado, Coleman abrió la puerta de golpe y la sacó con un impaciente movimiento de su mano. «Vamos, no hagas esto más difícil de lo que tiene que ser». Salió con cuidado sintiendo cada par de ojos en el estacionamiento arder en ella. Otros oficiales estaban parados alrededor bebiendo café, charlando fingiendo no darse cuenta, pero se dieron cuenta. Gloria podía sentir su curiosidad como un peso en su espalda. Por dentro la estación no era mejor. Las paredes estaban pintadas de un blanco hueso enfermizo. El piso estaba rayado y manchado. El olor a desinfectante barato y café rancio llenaba el aire. Las luces fluorescentes tumbaban sobre su cabeza, proyectando un resplandor duro y poco favorecedor sobre todo. La llevaron al mostrador de registro. Miller forcejeó con las esposas mientras Coleman llenaba un formulario escribiendo perezosamente «Nombre Gloria Tate, edad 58, raza negra». Esa última casilla, pensó Gloria con amargura, era la única que les había importado esta noche. Coleman sonrió mientras empujaba el formulario hacia el sargento de guardia. «Sospechosa de fraude de recetas», dijo lo suficientemente alto para que todos en un radio de 20 pies lo oyeran. «Atrapada con las manos en la masa en la farmacia». El sargento de guardia, un hombre calvo con papada pesada, le echó un vistazo a Gloria y luego se encogió de hombros. Otra mujer negra, otra estadística, otra noche. ¿Le tomaron su ficha policial? ¡Flash! Una luz brillante y cegadora, un clic que sonó como una puerta cerrándose de golpe. Luego la tomaron las huellas dactilares, presionando sus muñecas adoloridas contra la almohadilla de tinta, enrollando cada dedo mecánicamente como si ya fuera culpable, como si no tuviera sentido pretender lo contrario. Después la llevaron hacia las celdas de detención. Los zapatos de Gloria chirriaban contra el linóleo, cada paso lento y deliberado. Mientras pasaban por la estación, escuchó fragmentos de conversación. «¿Por qué está aquí?» «Fraude, creo. Ya me lo imaginaba». Cada comentario dolió, no porque los creyera, sino porque sabía con qué facilidad las mentiras, una vez dichas, podían echar raíces y convertirse en verdades en las mentes de las personas que no querían saber más. La empujaron a una celda a un banco de metal frío y desnudo atornillado a la pared, y cerraron la puerta de golpe con un estruendo que resonó por el pasillo. Coleman se apoyó contra los barrotes sonriendo. «¿Quieres contarnos la verdadera historia ahora?», preguntó con voz burlona. «Podría ser más fácil para ti si confiesas». Gloria lo miró sin pestañear. «La verdadera historia es que se van a arrepentir de esta noche». Miller resopló desde donde estaba apoyado contra la pared opuesta. «Sí, claro. Tienes un abogado mágico escondido en tu bolso o algo así». Ella no respondió. No tenía por qué.
Coleman se encogió de hombros. Haz lo que quieras, puedes sentarte aquí y pensar en ello. Se alejaron sus pesadas botas resonando contra el piso, dejándola sola con las zumbantes luces fluorescentes y el olor a lejía y derrota. Gloria se quedó quieta por un largo momento, con las manos descansando cuidadosamente en su regazo, su respiración lenta y medida. Luego giró sus muñecas estudiando las marcas rojas que las esposas habían dejado atrás. Evidencia no solo de lo que habían hecho esta noche, sino de lo que siempre habían estado dispuestos a hacer si pensaban que nadie los iba a denunciar. Se movió ligeramente sintiendo el duro banco de metal debajo de ella, el frío de las paredes de concreto. Estaba cansada, hasta los huesos, pero en algún lugar debajo del agotamiento, debajo de los moretones y la humillación, esa pequeña llama de antes todavía ardía firme, feroz. La injusticia de todo esto podría haber roto a otra persona, pero no a Gloria Tate. Se había enfrentado a cosas peores, había sobrevivido a cosas peores, y no estaba sola. El reloj sobre el mostrador de registro hacía tic-tac ruidosamente. 9:42 p.m. No tardaría mucho ahora. Sabía que Walter ya se estaba moviendo. Su padre no era un hombre que perdiera el tiempo. En todo caso, la injusticia de esta noche solo lo haría moverse más rápido, hacerlo más peligroso. Afuera en el pasillo, las voces se elevaron primero, bajas, luego más fuertes, luego el crujido agudo e inconfundible de un escritorio siendo golpeado. La voz de Coleman resonó por el pasillo. ¿Qué quieres decir con que alguien está llamando desde decía a esta hora? Una pausa. Sí, bueno, diles que se lo metan por donde les quepa. Gloria sonrió ligeramente para sí misma. Reconoció ese tono la bravuconada de un hombre que sabía que había pisado arenas movedizas, pero aún pensaba que podía salir caminando. El teléfono volvió a sonar más fuerte, esta vez más largo. Otro oficial lo levantó y su voz se tensó de inmediato. Sí, señor. Ella está aquí. Sí, señor. Enseguida, señor. Gloria se reclinó contra la fría pared de concreto y cerró los ojos por un breve momento. Había comenzado. Pensaban que estaban lidiando con otra mujer negra cansada, demasiado exhausta, para defenderse, pero lo que realmente habían hecho era encender un fósforo sobre un charco de gasolina, y ahora el fuego venía por ellos. No en días, no en semanas. Esta noche. Abrió los ojos y esperó, porque la justicia no era solo un sueño para alguien como Gloria Tate. Era una tormenta, y casi estaba aquí. Los minutos se arrastraban como horas dentro de esa celda de detención. Gloria se sentó derecha en el frío banco de metal, con las manos descansando cuidadosamente en su regazo. Se negó a encorvarse, se negó a mostrar nada que pareciera una derrota. Si querían humillarla, iban a tener que trabajar mucho más duro que esto. Pasos resonaban por el pasillo cada pocos minutos, a veces botas pesadas golpeando con propósito, a veces el arrastre perezoso de alguien matando el tiempo. Ninguno de ellos se detuvo en su puerta, ninguno de ellos siquiera la miró, no necesitaban hacerlo. En sus mentes ya estaba categorizada y olvidada otro número de caso, otra mujer que no importaba. La luz fluorescente sobre su cabeza zumbaba y parpadeaba proyectando sombras breves y bruscas a través de las paredes grises. En algún lugar del pasillo, un teléfono volvió a sonar agudo y urgente, pero fue respondido y cortado rápidamente. La tensión en el edificio había cambiado. Gloria podía sentirlo como un cambio en la presión del aire antes de una tormenta. El oficial Coleman se pavoneó de regreso por el pasillo, fingiendo que no estaba nervioso. Su sonrisa todavía estaba allí, pero más delgada ahora como una máscara agrietada, apenas sosteniéndose. Se detuvo afuera de su celda golpeando los barrotes de metal con los nudillos, como si estuviera tocando una puerta. «¿Cómo estás aguantando ahí dentro, abuela?», dijo arrastrando las palabras.
Gloria inclinó ligeramente la cabeza estudiándolo. Quería una reacción, la necesitaba. Ella permaneció en silencio. Coleman se encogió de hombros fingiendo que no le molestaba. «Sabes, podríamos haberte dejado ir con solo una advertencia, pero ahora te enfrentas a cargos reales, intento de fraude, tal vez incluso resistencia al arresto, si queremos ser creativos». Sonrió más ampliamente, pero sus ojos se dirigieron hacia el mostrador delantero, donde los oficiales estaban susurrando con más urgencia que antes. Gloria se permitió una pequeña sonrisa lenta. «Ni siquiera se dan cuenta todavía, ¿verdad?», dijo en voz baja. La sonrisa de Coleman vaciló un poco. «Darnos cuenta de que...». Ella se inclinó hacia adelante, su voz baja y firme, «de que las paredes ya se están cerrando». Antes de que pudiera responder, la puerta al frente de la estación se abrió de golpe con tanta fuerza que incluso desde las celdas de detención, Gloria pudo oírlo. Un tipo diferente de silencio. Barrió el edificio el tipo que ya no se trataba de aburrimiento o rutina. Este era un silencio lleno de respiración contenida y miradas furtivas. Gloria permaneció perfectamente quieta. No necesitaba verlo para saber quién acababa de entrar. Walter Tate, su padre, la leyenda jubilada del FBI, cuyo nombre todavía hacía que ciertas personas en las fuerzas del orden se sentaran un poco más rectas, hablaran un poco más cuidadosamente. El hombre que había pasado décadas sacando a los oficiales corruptos de sus pequeños rincones seguros y proyectando una luz cegadora directamente en su oscuridad, y ahora estaba aquí por ella. Escuchó voces bajas en el mostrador delantero, no enojadas, peor, tranquilas, controladas. «Algunos, sí, señor», murmuraron apresuradamente algunos oficiales dispersándose como hojas en el viento. Pasos lentos deliberados se movieron hacia la parte trasera de la estación. El oficial Miller apareció primero asomándose a la esquina hacia las celdas de detención. Su rostro estaba pálido, su boca dibujada en una línea delgada y nerviosa. Le susurró algo a Coleman urgente, aterrorizado. Coleman le gritó en voz baja, pero Gloria podía verlo ahora, la grieta extendiéndose a través de la bravuconada, la realización comenzando a amanecer. Sabía que algo andaba mal, simplemente no sabía cuán malo iba a ser todavía. Dos hombres en trajes oscuros y audífonos siguieron a Miller por el pasillo. Gloria los reconoció instantáneamente. Agentes federales, no policías locales, no guardias de seguridad, el verdadero negocio. Detrás de ellos caminaba Walter Tate. No había cambiado mucho desde que se jubiló, tal vez. Algunas líneas más en su rostro, un poco más de plata en su cabello corto. Pero su espalda todavía estaba recta, sus ojos todavía afilados, y su presencia todavía llenaba una habitación de la manera en que una tormenta llena el cielo lento. Inevitable e imposible de ignorar. No miró a los oficiales, miró directamente a Gloria, y cuando sus ojos se encontraron 1000 palabras tácitas, pasaron entre ellos. «Estoy aquí. No estás sola. No esta vez». Walter dirigió su mirada a Coleman. Entonces el efecto fue inmediato. Coleman se enderezó como si estuviera de vuelta en el campo de entrenamiento, su rostro enrojecido por un rojo enojado y defensivo. «¿Quién está a cargo aquí?». La voz de Walter era tranquila, mortalmente tranquila. El sargento de guardia tropezó hacia adelante. Ese sería yo, señor». Walter no alzó la voz. No tenía que hacerlo. «Bien, entonces querrá explicarme por qué una enfermera con licencia, con identificación válida y sin antecedentes penales, está sentada en una celda de detención esta noche». El sargento abrió la boca. La cerró. El sudor se acumuló en sus sienes. Walter continuó su voz uniforme e implacable. «Querrá explicar por qué sus oficiales la detuvieron sin verificar su error, por qué ignoraron la evidencia clara de su identidad, por qué la restringieron físicamente en público, sin causa probable». Dio un paso lento más cerca.
Y querrá explicarlo con mucho cuidado porque a partir de hace 10 minutos no solo está lidiando con consecuencias locales, está lidiando con una violación federal de los derechos civiles y el Departamento de Justicia ya está en la línea. Gloria observó cómo el rostro de Coleman cambiaba de rojo a casi gris, su mandíbula apretada con tanta fuerza que parecía doloroso. Walter miró a los dos agentes a su lado. «Abran la celda», ordenó. Un agente sacó un juego de llaves y se movió hacia la puerta. Coleman finalmente encontró su voz. «No puede simplemente entrar aquí». Walter giró ligeramente la cabeza, fijándolo con una mirada que podría haber congelado el fuego. «Ya lo he hecho», dijo. La puerta de la celda se abrió con un suave crujido metálico. Walter dio un paso adelante y le ofreció su mano a Gloria. Se levantó lentamente, cada movimiento medido, cada músculo clamando por dignidad. No lo tocó de inmediato, en cambio se mantuvo de pie sobre sus propios pies, con la espalda recta, los hombros cuadrados. Luego asintió una vez. Walter sonrió apenas y se hizo a un lado para que ella pudiera salir primero. Cuando pasó a Coleman, ni siquiera le echó una mirada, pero vio la forma en que sus manos se cerraban en puños a sus costados, la forma en que su garganta se movía cuando tragó con fuerza. Sabía finalmente que sabía que esto no había terminado, apenas estaba comenzando. Y por primera vez, esa noche Gloria se permitió exhalar una respiración lenta y constante que sabía a victoria comenzando a florecer. Cuando Gloria salió de la celda, toda la estación pareció cambiar a su alrededor. Los oficiales que habían estado de pie casualmente, momentos antes de repente encontraron razones fascinantes para mirar a cualquier lugar, menos a ella, los que se habían reído, los que habían susurrado. Todos ellos enderezaron sus posturas tensos, sus rostros cuidadosamente en blanco. Walter caminó solo un paso detrás de ella, sin estorbar, sin empujar, solo allí, una pared silenciosa de autoridad en su espalda. Los dos agentes federales los flanquearon dejando en claro que esto no era una solicitud educada, esto era un ajuste de cuentas. Caminando por sus pasillos un paso deliberado a la vez, las muñecas de Gloria palpitaban por lo apretado de las esposas. Lo ignoró. Ignoró las miradas, las frases a medio terminar muriendo en los labios de la gente al pasar. Se comportó como si tuviera todo el derecho del mundo de estar allí, lo cual por supuesto lo tenía. Esa era la parte que más odiaban. En el mostrador delantero, el sargento se movía nervioso detrás del mostrador, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. El oficial Miller rondaba cerca con los hombros encorvados, luciendo como un hombre esperando un veredicto que ya sabía que venía. Walter ni siquiera los miró. Su atención se centró directamente en el teléfono de escritorio, que había comenzado a sonar de nuevo, agudo, insistente, exigente. El sargento vaciló con la mano sobre el auricular, como si pudiera morderlo. «¡Contesta!», dijo Walter en voz baja. El sargento lo levantó con dedos temblorosos. «Savannah PD», graznó. Escuchó durante unos 2 segundos antes de que su rostro se volviera de un tono enfermizo de gris. Su cabeza se movió rápidamente en una serie de asentimientos frenéticos. «Sí, señor, enseguida, señor». Extendió el teléfono hacia Walter, su mano temblaba. Es para usted». Walter tomó el auricular con el tipo de calma que no se puede fingir su expresión sin cambios. No ladró al teléfono. No necesitaba hacerlo. Necesitaba hacerlo. «Este es Tate», dijo simplemente. Hubo un momento de silencio. Entonces Walter sonrió. Una pequeña sonrisa fría que envió una onda a través de la habitación. «Bien», dijo en el auricular, «procedan». Colgó sin decir otra palabra y le devolvió el teléfono al sargento atónito, como si no fuera más que un accesorio en una obra que estaba dirigiendo. Gloria levantó una ceja, su voz lo suficientemente baja como para que solo Walter pudiera oírla. «¿Qué acabas de poner en marcha?».
Walter no respondió de inmediato. Se volvió hacia ella, su rostro ilegible, por un largo momento. Luego se inclinó ligeramente lo suficiente para que nadie más pudiera oírlo. ¿Recuerdas la unidad de derechos civiles que ayudé a construir antes de jubilarme? Dijo. Han estado buscando un caso para dar un ejemplo. Parece que lo acaban de encontrar. Antes de que Gloria pudiera responder, la puerta de la estación se abrió de golpe. De nuevo, esta vez no con pasos lentos y deliberados, sino con el ritmo duro y resonante de personas moviéndose con propósito. Más agentes federales, al menos 6 de ellos, todos moviéndose rápida y eficientemente, como si hubieran entrenado para este momento cientos de veces antes. Se extendieron por la estación, algunos dirigiéndose hacia las oficinas, otros sacando archivos accediendo a terminales de computadora. Un agente le entregó una carpeta gruesa al sargento de guardia, quien la tomó como si pudiera explotar en sus manos. «Esta estación», dijo el agente lo suficientemente fuerte para que todos lo oyeran, «está ahora bajo auditoría federal inmediata en espera de violaciones de derechos civiles». Un jadeo se extendió entre los oficiales. Coleman, de pie a un lado, dio un paso a medias hacia adelante, su rostro oscureciéndose. «¡No pueden hacer eso!», ladró. «Este es un asunto local». Walter se giró para enfrentarlo, su voz todavía tranquila, casi divertida. «Debería leer la letra pequeña en su placa oficial», dijo. «La autoridad local no anula la ley federal». Coleman abrió la boca para discutir, pero uno de los agentes se interpuso directamente en su camino, bloqueándolo con una mirada que no admitía discusión. Gloria sintió que el peso de la habitación cambiaba de nuevo. Esta vez no era pesado y depresivo. Esta vez estaba electrificado, cargado con la realización que amanecía en cada persona allí, de que el sistema que pensaban que siempre los protegería se había puesto de cabeza. Walter hizo un gesto para que Gloria lo siguiera hacia la salida. No se apresuraron, no tenían que hacerlo. Cada paso era un mensaje. No somos impotentes, no somos invisibles y responderán por lo que han hecho. Cuando llegaron a la puerta, Gloria se detuvo por un breve momento. Se volvió hacia atrás. No para regodearse, no para burlarse, sino para dejar que su mirada recorriera los rostros que la miraban fijamente, algunos culpables, algunos asustados, algunos simplemente atónitos de que esta noche no hubiera salido como siempre lo había hecho antes. Sostuvo sus ojos todos ellos. Luego se dio la vuelta y caminó hacia la húmeda noche de Georgia libre. El aire afuera se sentía diferente, más limpio, más agudo. Walter se puso a su lado. Durante un tiempo ninguno de los dos dijo nada. No necesitaban hacerlo. Finalmente, Gloria exhaló una respiración lenta que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. «Gracias», dijo su voz baja. Walter le echó una mirada de reojo, una rara suavidad tocando sus severos rasgos. «Nunca tienes que agradecerme por protegerte», dijo. «Ese es mi trabajo. Ese siempre ha sido mi trabajo». Caminaron hacia el coche en silencio, pero antes de llegar a él el teléfono de Walter volvió a sonar. Revisó la pantalla y dejó escapar un pequeño gruñido de satisfacción. «¿Qué pasa?», preguntó Gloria. Walter levantó la vista, sus ojos brillando bajo las farolas. «Verificaciones de antecedentes», dijo simplemente. «Resulta que Coleman y Miller tienen bastantes esqueletos sonando por ahí. Quejas de uso excesivo de la fuerza, acusaciones de perfiles raciales, cosas que el departamento enterró». Volvió a guardar el teléfono en su bolsillo. «Ya no más». Gloria sacudió la cabeza, una sonrisa sin humor tirando de sus labios. «Realmente pensaron que podían hacerme desaparecer». El rostro de Walter se endureció. «¿Pensaron que estabas sola?». Abrió la puerta del coche para ella, y mientras se deslizaba en el asiento del pasajero, se dio cuenta de lo extraño que se sentía. Estar sentada libremente sin esposas, mordiendo su piel, sin paredes de concreto, presionando a su alrededor.
Estaba libre, pero la verdadera lucha apenas estaba comenzando. Porque Walter tenía razón. Habían pensado que estaba sola, y ahora estaban a punto de descubrir cuán equivocados estaban. Walter encendió el motor y el coche rugió a la vida. Mientras se alejaban de la acera, Gloria miró hacia atrás una última vez a la estación detrás de ellos. Las luces todavía ardían adentro, pero las viejas reglas, las que decían que personas como ella tenían que aceptar lo que les hicieran, también estaban parpadeando. Y esta noche, tal vez por primera vez en mucho tiempo, algo mejor estaba comenzando a surgir de las cenizas. No sabía exactamente lo que vendría después, pero fuera lo que fuese estaba lista. Dentro de la estación, el aire había cambiado a algo más pesado. Algo casi físico. Envolvió a los oficiales como una niebla espesa y sofocante de la que no podían deshacerse por completo. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos lo sintieron, esa terrible y creciente conciencia de que esta noche había salido terriblemente mal y no había una salida fácil. El sargento detrás del mostrador siguió fingiendo revolver papeles, pero sus ojos seguían dirigidos a la puerta como si estuviera esperando que alguien o algo irrumpiera en cualquier segundo. Los oficiales más jóvenes, los que habían visto el arresto de Gloria como si fuera un entretenimiento, ahora se mantenían rígidos contra las paredes, sus conversaciones interrumpidas, su risa muriendo en sus gargantas. Coleman caminaba como un animal enjaulado, sus botas golpeando contra el piso desgastado. Cada pocos minutos miraba hacia la salida, luego hacia los teléfonos internos que no habían dejado de sonar desde que Walter Tate salió con Gloria. Su rostro estaba retorcido en algo entre furia y miedo, como si no pudiera decidir cuál usar más cómodamente. Miller se desplomó contra la pared lejana, mordisqueó su uña del pulgar hasta que sangró mirando al piso, como si tal vez pudiera caer a través de él, si solo lo deseara con suficiente fuerza. El reloj en la pared hacía tic-tac más fuerte de lo que parecía posible. Cada segundo se arrastraba, cada minuto se estiraba tanto que se sentía como si la habitación misma pudiera romperse bajo el peso. Otro teléfono sonó. Luego otro. El sargento levantó uno, ladró algunas palabras cortas y luego lo golpeó contra el suelo. No miró a nadie. Nadie preguntó qué se dijo. Ya sabían que no era bueno. Afuera en el vestíbulo un pequeño grupo de personas había comenzado a reunirse, ciudadanos transeúntes, personas que habían estado en la farmacia, personas que habían visto los videos comenzando a circular en línea. Sus rostros estaban pegados contra las puertas de vidrio, sus ojos abiertos de par en par, sus bocas moviéndose mientras hablaban entre sí, en susurros urgentes y animados. Todavía no llevaban carteles, pero lo harían. La tormenta estaba llegando. Coleman dejó de caminar, su mandíbula trabajando furiosamente. «Esto se está saliendo de proporción», dijo bruscamente a nadie en particular. Ella se resistió. Ella lo complicó. Nadie respondió. Incluso Miller no lo apoyó. En el fondo todos sabían la verdad. Gloria no se había resistido, no había gritado. No había luchado, simplemente se había quedado allí cansada y digna, mientras la metían en esposas y la paseaban por una tienda llena de gente como si fuera una criminal. Y, ahora, cada segundo que pasaba, la evidencia de esa injusticia, se multiplicaba videos siendo compartidos, publicaciones volviéndose virales, declaraciones de testigos siendo recolectadas. La historia ya no estaba contenida en Savannah. Estaba comenzando a extenderse por todo el estado, por todo el país. Otro agente federal entró en la estación, una mujer con ojos afilados y una mandíbula más apretada, llevando una tableta negra debajo de su brazo. No esperó a ser invitada a entrar. Cruzó el piso con pasos rápidos y cortos y habló directamente con el sargento de guardia. «Necesitamos acceso a todas las imágenes de las cámaras corporales de esta noche», dijo con voz baja pero indiscutible. «Cada segundo sin ediciones, sin espacios.
El sargento vaciló por una fracción de segundo demasiado larga. Sus ojos se entrecerraron. Ahora forcejeó con las credenciales de inicio de sesión, escribiendo tan rápido que presionó las teclas incorrectas 2 veces. Coleman observó con los puños apretados a los costados. No pueden simplemente apoderarse de nuestras imágenes sin una orden judicial. Ladró. La agente ni siquiera lo miró. Renunciaron a ese derecho en el segundo en que iniciaron un arresto sin causa probable. Felicitaciones. Al otro lado de la habitación, otro agente ya estaba enchufando un pequeño dispositivo en el servidor principal de la estación, extrayendo archivos más rápido de lo que nadie podía detenerlo. Miller emitió un pequeño ruido ahogado en lo profundo de su garganta, pero se quedó donde estaba inmovilizado por el peso de su propia cobardía. Coleman dio un paso adelante, su voz elevándose. No saben con quién están tratando aquí. La agente se giró entonces, finalmente encontrándose con su mirada. «Oh», dijo suavemente. «Sabemos exactamente con quién estamos tratando». Sus palabras quedaron allí afiladas y frías. En la parte de atrás, el murmullo entre los oficiales creció más fuerte, más frenético. Algunos ya estaban enviando mensajes de texto, sus pulgares volando sobre sus teléfonos desesperados por actualizaciones, desesperados por instrucciones que no llegaban. Porque las personas que normalmente los protegían, sus capitanes, sus sindicatos, sus redes de viejos amigos, todos se estaban quedando en silencio. También podían sentirlo. El sistema no estaba rodeando los vagones esta vez, los estaba dejando colgar. El teléfono interno comenzó a sonar de nuevo más urgentemente. Ahora. Nadie se apresuró a contestar. Alguien en la sala de escuadrones maldijo en voz baja. Otro oficial dejó caer su taza de café, el choque resonando como un disparo. Nadie lo recogió. La agente sacó una pantalla en su tableta y comenzó a desplazarse por las imágenes de la cámara corporal. Las imágenes de Gloria en la farmacia se reprodujeron con una claridad silenciosa y condenatoria. Gloria entregando su identificación, Gloria explicando con calma, Gloria sin resistirse, sin pelear, sin hacer nada que justificara a las esposas, y Coleman sonriendo, burlándose, maltratando. Ahí estaba desarrollándose fotograma a fotograma, sin necesidad de interpretación, ningún informe creativo podría arreglar esto. La verdad estaba ahí para que todos la vieran. Coleman también lo vio. Su pecho subía y bajaba rápidamente, sus manos temblando como si no supiera si golpear algo o correr. Miller simplemente se sentó pesadamente en la silla más cercana con la cara entre las manos. La agente pausó el video tocando la pantalla. «Esto», dijo simplemente girando la tableta para que mirara a la habitación. «Es lo que sucede cuando piensan que nadie está mirando». Nadie habló. Nadie se movió. La voz de Gloria resonó suavemente desde la tableta capturada por el micrófono de la cámara corporal, solo una línea tranquila y firme, incluso frente a toda esa crueldad. Están cometiendo el error más grande de sus vidas. La agente sonrió débilmente. Resulta, dijo, que tenía razón. Afuera en el vestíbulo la multitud estaba creciendo. Ahora había carteles, ahora había cánticos. La prensa también había comenzado a llegar, las cámaras destellando contra el cristal, los micrófonos presionados contra la puerta. El mundo exterior estaba llamando, y por primera vez en mucho tiempo, la gente dentro de la estación se dio cuenta de que tal vez no podrían mantenerlo fuera. El sargento se desplomó detrás del escritorio, la lucha drenando de él como aire de un neumático pinchado. Uno por uno los oficiales de Savannah PD se dieron cuenta de que no solo se enfrentaban a una mala noche, se enfrentaban a un juicio real, y apenas estaba comenzando. La puerta se abrió de golpe de nuevo, y esta vez la atmósfera dentro de la estación se tensó tanto que casi se podía oír cómo se agrietaba. Walter Tate entró como si fuera el dueño del edificio,
y en cierto modo esta noche lo era. No vino solo, flanqueándolo había 2 funcionarios de alto rango del Departamento de Justicia, sus placas destellando bajo las luces fluorescentes, sus rostros tallados en piedra. Detrás de ellos, otro par de agentes federales llevaban pesadas cajas negras del tipo que no significaba nada bueno para quienquiera que estuvieran aquí para visitar. Cada oficial en la habitación se congeló. Algunos se levantaron instintivamente, los viejos hábitos entrando en acción, como soldados en atención, cuando un general entra en la habitación. Otros simplemente miraron con los ojos muy abiertos, como si estuvieran presenciando algo que todavía no podían procesar. Walter no dijo una palabra al principio, simplemente dejó que el momento se alargara, dejó que todos lo sintieran, el cambio de poder, el suelo moviéndose bajo sus pies. Se movió hacia el centro de la habitación, sus pasos sin prisas, su presencia llenando el espacio con una energía tranquila y letal. El sargento de guardia intentó tartamudear alguna protesta, a medio formar, pero Walter lo silenció con solo una mirada tranquila y devastadora que decía: «Tuviste tu oportunidad, ahora es mi turno». El oficial Coleman se mantuvo cerca de la parte de atrás de la habitación, con los brazos cruzados con fuerza sobre su pecho, el mentón sobresaliendo en una desafiante terquedad, pero incluso él no pudo ocultar por completo la forma en que sus ojos seguían dirigiéndose a las insignias federales, a los rostros serios de los agentes extendiéndose por la estación. Walter finalmente habló, su voz firme, baja, pero llevándose sin esfuerzo a través del silencio. «Mi nombre es Walter Tate», dijo, aunque la mitad de la habitación ya lo sabía. «Agente especial a cargo retirado FBI, consultor actual para la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia». Dejó que eso se hundiera. «Y a partir de hace 30 minutos», continuó su tono afilado como una navaja, «esta estación de policía está bajo revisión federal por múltiples violaciones de los derechos constitucionales y civiles». Miller dejó escapar un sonido suave y estrangulado, un ruido en algún lugar entre un jadeo y un gemido. Coleman cambió su peso de un pie a otro tratando de parecer casual, fallando miserablemente. Walter se giró lentamente haciendo contacto visual con cada oficial en la habitación, sin ira, sin gritos, solo una certeza fría, que de alguna manera era peor. «Estamos aquí para asegurarnos de que la justicia no sea solo una palabra pintada en la pared», dijo. Uno de los funcionarios del DIOC dio un paso adelante sacando una pila de documentos de su maletín. «Con efecto inmediato», anunció el funcionario, «los oficiales Rick Coleman y David Miller están suspendidos en espera de una investigación sobre violaciones de los derechos civiles, arresto injusto y mala conducta». Las palabras golpearon como golpes de martillo. Coleman abrió la boca para protestar, pero Walter lo interrumpió con una sola mano levantada. «Ahorre eso», dijo Walter. «Tendrá la oportunidad de hablar bajo juramento». El agente entregó 2 sobres sellados al sargento de guardia, avisos oficiales de suspensión. El sargento los tomó con manos temblorosas. Un agente se acercó a Coleman y Miller con los brazos extendidos. «Placas y armas ahora». Por un segundo pareció que Coleman podría negarse. Su pecho se agitó, sus puños se apretaron a sus costados, sus ojos ardían con furia, pero no quedaba ningún lugar a donde correr. Lentamente, a regañadientes, levantó la mano y se quitó la placa. La golpeó contra el escritorio con tanta fuerza que retumbó. Luego sacó su arma de su funda y la colocó a su lado con un áspero ruido metálico. Miller siguió moviéndose como un hombre caminando hacia su propia ejecución. Su placa se desprendió con dedos temblorosos, su arma colocada casi suavemente, como si tal vez si la manejaba con suficiente cuidado, todavía pudiera salvar algo de esta ruina. Walter los observó con la misma expresión tranquila. «Esto es solo el comienzo», dijo. «Habrá deposiciones, habrá audiencias del gran jurado, y cuando terminemos, si la evidencia lo respalda».
Hizo una pausa, dejando que el peso del momento se asentara como una piedra en el pecho de todos. Habrá cargos federales. Alguien en la parte de atrás de la estación dejó escapar una maldición baja. Nadie lo hizo callar. Nadie habló en absoluto. Afuera el ruido estaba creciendo. La multitud se había duplicado, tal vez triplicado. Los reporteros se empujaban para conseguir una buena posición. Los flashes de las cámaras se disparaban contra el cristal oscuro. Los carteles de protesta subían y bajaban un mar de ira, esperanza y exigencias de justicia. Walter asintió hacia la puerta principal. «Deberían entender algo», dijo su voz tranquila pero mortal. «Esto no va a desaparecer cuando las cámaras se vayan. Esta no es una historia que se desvanece después de una semana». Miró directamente a Coleman, ahora desnudándolo con su mirada. «Pensaron que podían humillar a mi hija. Pensaron que podían silenciarla. Pensaron que podían meterla en un sistema diseñado para masticarla y escupirla». Walter dio un paso más cerca, su voz bajando aún más peligrosa. «No solo atacaron a mi familia», dijo. «Atacaron a cada persona a la que se le ha dicho que no pertenece, a cada persona a la que se le ha tratado como a un criminal solo por atreverse a existir». Coleman tragó con fuerza su bravuconada. Se estaba deslizando cayéndose de él como un abrigo barato en una tormenta. «Y ahora», terminó Walter, «van a descubrir lo que se siente tener que responder por ello». Los funcionarios del DOJ se movieron escoltando a Coleman y Miller, no esposados todavía no, pero con una finalidad tranquila que decía que las esposas no estaban muy lejos. Walter los vio irse sin satisfacción, sin triunfo. No se trataba de venganza, se trataba de responsabilidad. Cuando se fueron los oficiales restantes se quedaron congelados sin atreverse a respirar demasiado fuerte. Walter se volvió hacia el sargento de guardia. «Cooperarán plenamente con esta investigación», dijo. «Entregarán cada pieza de metraje, cada informe de incidente, cada expediente disciplinario, sin redacciones, sin papeleo que desaparezca». El sargento asintió mudamente. Walter le echó una última mirada casi compadeciéndolo. «Tal vez quiera llamar a un abogado», dijo. «Lo va a necesitar». Luego se giró y salió de la estación los agentes federales, siguiéndole el paso. Afuera la multitud estalló en vítores cuando Gloria apareció a su lado entrando en las luces intermitentes y el rugido de la vindicación. Walter no levantó la mano. No sonrió a las cámaras. Simplemente se quedó allí, alto e inamovible, mientras la marea de la justicia surgía a su alrededor. Esta noche fue solo el comienzo, pero por primera vez en mucho tiempo fue un comienzo construido sobre la verdad y no había una sola cosa que pudieran hacer para detenerlo. El sol apenas había salido a la mañana siguiente cuando apareció el primer titular: «Estación de policía local bajo investigación federal por abuso de derechos civiles». Para el mediodía ya no era solo local. NBC incluso. Fox News, el video del arresto de Gloria estaba en todas partes, su rostro salpicado en las pantallas de televisión y las noticias de las redes sociales capturado a mitad de fotograma cansado, digno y desafiante. Y justo al lado de su nombre en cada titular, en cada noticia de la pantalla, «hija de agente del FBI jubilado», la historia prendió fuego porque ya no se trataba solo de una mujer. Se trataba de un sistema que había estado podrido durante demasiado tiempo, y esta vez alguien finalmente había obligado a la podredumbre a salir a la luz. Dentro del Centro de Operaciones Temporales del DOJ, una sala de conferencias requisada a pocas cuadras de la estación de Savannah. PD, los agentes trabajaban día y noche. Revisaron archivos, extrajeron imágenes de cámaras. Corporales citaron correos electrónicos internos, referencias cruzadas de informes de incidentes que de repente se veían muy diferentes bajo un escrutinio renovado. Gloria se sentó tranquilamente en una esquina de la habitación
observando cómo se desarrollaba todo. Walter también estaba allí, hablando en voz baja con los investigadores principales. De vez en cuando miraba a Gloria solo para ver cómo estaba un silencioso. «¿Estás aguantando?» «Ok», y ella le daba el más mínimo asentimiento. Estaba cansada hasta los huesos, pero no se estaba retractando. Los agentes no solo estaban investigando su caso, estaban investigando años de quejas presentadas contra los oficiales Coleman y Miller, y no solo contra ellos. Cuanto más profundo cavaban, más feo se volvía. 15 quejas de uso excesivo de la fuerza, 7 acusaciones de perfiles raciales, 3 investigaciones de asuntos internos, ninguna de ellas cerrada adecuadamente, todas barridas debajo de la alfombra, todas enterradas por las mismas personas que se suponía que debían responsabilizarlos. Surgieron correos electrónicos, mensajes entre supervisores, bromeando sobre sacudir a los alborotadores y mantener las calles limpias. A la antigua, mensajes de texto entre Coleman y Miller, jactándose de arrestos duros, capturas de pantalla de manipulación de evidencia, violaciones de la cadena de custodia, incluso casos en los que las imágenes de las cámaras corporales habían desaparecido misteriosamente. Pero no faltaban ahora porque alguien más inteligente, o tal vez simplemente más enojado, había guardado copias de seguridad, y ahora cada segundo feo y condenatorio se estaba reproduciendo en cientos de monitores, visto por agentes que tomaban notas con el frío desapego de las personas que construían un caso que ya sabían que terminaría carreras. Un clip en particular hizo que el estómago de Gloria se retorciera. Un adolescente negro, no más de 16 años, inmovilizado boca abajo contra el capó de un coche patrulla, llorando mientras Coleman le ladraba insultos. Sin delito, sin justificación, solo rabia y crueldad con una placa. Otro clip. Miller riéndose mientras empujaba a una mujer latina a la parte trasera de un coche, patrulla por responder durante una parada de tráfico de rutina. No la habían citado por nada, simplemente había preguntado por qué la habían detenido. Cada video desgastaba cualquier defensa que el departamento pudiera haber pensado que podían construir. No habría forma de darle la vuelta a esto, ni negación plausible ni forma de barrerlo. Walter estaba en el centro de todo, con los brazos cruzados sobre el pecho, la mandíbula tensa. No parecía triunfante, parecía furioso, furia controlada del tipo que quema, lento y dura toda la vida. La agente principal del DOJ, una mujer llamada Agente Especial Ramírez, finalmente se volvió hacia Gloria. Su voz era tranquila, pero llevaba el peso de la autoridad. «Tenemos suficiente para recomendar cargos criminales», dijo Ramírez. No solo mala conducta, no solo demandas civiles, los enumeró con los dedos. Obstrucción de la justicia, falsificación de informes policiales, manipulación de pruebas, privación de derechos bajo el amparo de la ley. Hizo una pausa. «Y eso es solo el principio». Walter asintió una vez sombrío y satisfecho. «Bien». Gloria no dijo nada. Simplemente se quedó sentada absorbiendo todo porque esto no se trataba solo de ella. Nunca lo había sido. Se trataba del adolescente inmovilizado contra el coche, la mujer empujada al coche patrulla, los innumerables otros que no habían tenido la suerte de tener a un Walter Tate esperando entre bastidores. Fuera de la ventana, camionetas de noticias bordeaban la calle, manifestantes agitaban carteles, reporteros gritaban preguntas a cualquiera que llevara uniforme. La ciudad estaba despierta ahora, enfadada, observando. El teléfono sobre la mesa de conferencias zumbó bruscamente. La Agente Ramírez lo levantó. Escuchó un momento. Luego cubrió el auricular con la mano mirando a Walter. «Asuntos Internos acaba de poner al jefe de policía en licencia administrativa», dijo. Walter arqueó una ceja voluntariamente. Ramírez sonrió un raro destello de humor en esta sombría habitación. «No exactamente.
Recibió una llamada de la oficina del fiscal general. Lo sugirió encarecidamente. Walter soltó una risita seca. Supongo que finalmente se dio cuenta de hacia dónde soplaba el viento. Ramírez asintió y volvió al teléfono. Gloria se reclinó dejando que el ruido de la habitación la inundara. Cerró los ojos por un segundo permitiéndose sentirlo. El cambio de rumbo que ocurría a su alrededor. Pensó en ese primer momento en la farmacia, la forma en que la gerente la había mirado, como si no perteneciera, la forma en que Coleman la había agarrado, se había burlado de ella, la había tratado como si fuera desechable, y ahora el mundo también lo veía, ahora al Tom importaba. Otro agente se acercó dejando caer un expediente grueso sobre la mesa frente a Ramírez. Finanzas, dijo brevemente. Seguimos el rastro del dinero, abusos de la confiscación de bienes civiles, bonificaciones extraoficiales para los oficiales con las paradas en la calle más altas. El estómago de Gloria se retorció aún más. No eran solo matones, eran depredadores integrados en el sistema recompensados por ello. Ramírez hojeó los documentos rápidamente, luego los dejó con una sombría finalidad. Esto, dijo, es corrupción sistémica. Walter no sonrió. No se regodeó. Simplemente asintió porque ya lo sabía. Siempre lo había sabido. Por eso había luchado tan duro, incluso mucho después de la jubilación. Por eso no había dudado cuando Gloria lo llamó, porque esto no era solo un departamento malo, era una enfermedad y era hora de extirparla. Los agentes continuaron archivando pruebas, preparando los cargos formales. Se estaban haciendo planes para expandir la investigación. Otros distritos, otros casos, otras ciudades. Esto era solo el principio. Gloria se levantó lentamente, su cuerpo aún rígido. Por la larga noche, Walter se volvió hacia ella, algo parecido a una sonrisa tirando de la comisura de su boca. ¿Lista para la siguiente parte?, preguntó. Gloria lo miró fijamente, firme y segura. Nací lista, dijo, y lo decía en serio. Las noticias se difundieron más rápido de lo que nadie podía controlar. Para cuando Gloria y Walter entraron en la conferencia de prensa, esa tarde, la sala ya estaba repleta de reporteros apiñados en cada centímetro disponible, cámaras apiladas en 3 filas de profundidad, micrófonos apuntando como armas hacia el podio en el frente. El alcalde de Savannah estaba de pie detrás de él, pálido y rígido como un hombre que asistía a su propio funeral. A su lado, la jefa de policía interina, una mujer que parecía no haber dormido en días, agarraba un grueso expediente de declaraciones preparadas y puntos de conversación que a estas alturas se sentían inútiles. Walter y Gloria tomaron asiento en silencio cerca del frente, rodeados de agentes federales y funcionarios del DOJ, que los flanqueaban como centinelas. El alcalde se aclaró la garganta en el micrófono, el sonido agudo y discordante en el pesado silencio. Hoy, comenzó con voz temblorosa. Estamos anunciando cambios radicales en respuesta a los hallazgos descubiertos por la investigación del Departamento de Justicia. Hizo una pausa, mirando de lado a los agentes federales, como si necesitara su permiso para continuar. Reconocemos, dijo eligiendo sus palabras cuidadosamente, que problemas sistémicos dentro de nuestro departamento de policía han llevado a violaciones de los derechos civiles, abusos de autoridad y una falta de protección a los mismos ciudadanos a los que juramos servir. Las cámaras destellaron salvajemente, los reporteros murmuraron con los bolígrafos volando sobre las libretas. Gloria se quedó quieta, cada músculo de su cuerpo tenso. Todavía no confiaba en ello. Las palabras eran baratas, las promesas aún más. Necesitaba ver acción y no era la única. El alcalde tragó con fuerza antes de continuar. Con efecto inmediato, los oficiales Rick Coleman y David Miller han sido despedidos del Departamento de Policía de Savannah. Un rugido se elevó desde la multitud afuera, vítores aplausos, la liberación de la ira que se había estado acumulando toda la noche.
El alcalde esperó dejando que lo inundara. Continuó. Además, se están presentando cargos criminales contra ambos individuos, incluyendo obstrucción de la justicia, falsificación de informes policiales, arresto ilegal y violaciones de los derechos civiles, según la ley federal. Otra ronda de flashes de cámara iluminó la sala, pero no fue suficiente. Todavía no. Gloria podía sentirlo en sus huesos. El alcalde hojeó una página de sus notas, su mano temblando ligeramente. También estamos comenzando el proceso de una revisión completa e independiente de todas las quejas pasadas presentadas contra el departamento en los últimos 10 años. Se asignará un monitor federal para supervisar todas las actividades en el futuro. Respiró hondo, claramente llegando a la parte de la declaración que más temía. Y ofrecemos nuestra disculpa pública a la señorita Gloria Tate. Todas las miradas se volvieron hacia ella. La voz del alcalde bajó llena de algo que sonaba ensayado. Reconocemos que la señora Tate fue detenida injustamente, humillada y maltratada. Su dignidad fue despojada por individuos que abusaron de su poder. Por eso lo sentimos profundamente. Las palabras quedaron allí delgadas y frágiles, como si incluso él supiera lo poco que realmente pesaban contra lo que se había hecho. Gloria no se movió, no parpadeó, simplemente dejó que el silencio se extendiera, negándose a facilitarles las cosas. Walter estaba sentado a su lado, su postura relajada pero alerta, observando, esperando. La jefa de policía interina dio un paso adelante añadiendo su propia pieza a la creciente pila de disculpas. Estamos comprometidos a reconstruir la confianza que hemos roto, dijo su voz más fuerte que la del alcalde. Implementaremos capacitación obligatoria sobre prejuicios raciales, revisaremos nuestros procesos de revisión interna y abriremos canales para la supervisión de la comunidad. Más promesas, más planes. Gloria escuchó atentamente archivando cada palabra, porque las promesas eran fáciles de hacer cuando las cámaras estaban rodando. La verdadera prueba vendría cuando las luces se atenuaran y el mundo siguiera adelante. Las preguntas comenzaron a volar, entonces los reporteros gritando unos sobre otros, los micrófonos empujados hacia adelante. ¿Cuándo supo el departamento por primera vez acerca de las quejas contra los oficiales Coleman y Miller? ¿Qué tan profunda es la corrupción? Se responsabilizará a los de arriba. Sora Tate, ¿cómo se siente ahora mismo? Gloria se levantó lentamente. La sala se quedó en silencio, casi de inmediato, cada ojo girándose hacia ella. No caminó hacia el podio. No necesitaba hacerlo. Simplemente se quedó allí con su voz tranquila y firme mientras hablaba. No sobreviví a lo que me pasó anoche solo para escuchar disculpas vacías, dijo. Estoy aquí porque personas como yo han sido ignoradas, desestimadas y destruidas durante demasiado tiempo. Una onda se movió a través de los reporteros. Gloria continuó, su voz ganando fuerza. No soy especial, no soy única. Soy solo la que tenía a alguien lo suficientemente poderoso como para responder a mi llamada. Pero hay cientos miles de otros que no lo tienen, que nunca ven sus nombres en el periódico, que nunca obtienen justicia. Su mirada recorrió la sala afilada e inquebrantable. Acepto su disculpa, dijo su voz como acero envuelto en seda, pero no aceptaré nada menos que un cambio real y duradero. Vítores estallaron fuera del edificio, el sonido tan fuerte que hizo temblar las ventanas. Gloria se giró sin decir otra palabra y salió dejando a los políticos y funcionarios luchando detrás de ella. La multitud afuera se separó como una ola cuando salió a la luz del sol. Los reporteros gritaron preguntas, los manifestantes vitorearon su nombre. Extraños extendieron la mano solo para tocar su hombro, como si su fuerza pudiera de alguna manera contagiarlos. Walter la siguió a su lado, silencioso, orgulloso. Al borde de la multitud, Gloria se detuvo y se giró asimilando todo la gente, las cámaras, la cruda sensación eléctrica que flotaba en el aire.
Era más grande que ella, ahora más grande que cualquier cosa que hubiera imaginado cuando se había sentado en esa celda fría, con las manos esposadas y la cabeza latiendo. Este era un movimiento y apenas estaba comenzando. Walter se inclinó su voz lo suficientemente baja como para que solo ella pudiera oírla. «Cambiaste algo hoy», dijo. Gloria sonrió una pequeña sonrisa cansada llena de tristeza y esperanza. A la vez, tal vez, dijo, pero no lo suficiente. Walter se rió suavemente. «Es un comienzo». Y lo fue, un comienzo desordenado e imperfecto, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que el mundo podría estar inclinándose un poco más hacia la justicia. Y Gloria Tate, enfermera sobreviviente, luchadora, estaba justo en el centro de todo, exactamente donde debía estar. Las semanas siguientes se movieron rápido, demasiado rápido en realidad, para una ciudad que estaba acostumbrada a barrer sus problemas debajo de la alfombra. Al principio comenzó en silencio algunos líderes comunitarios reunidos en pequeñas salas, algunos abogados de derechos civiles, intercambiando largas y serias llamadas telefónicas, algunos correos electrónicos intercambiados entre personas que normalmente no confiaban entre sí, pero que de repente se dieron cuenta de que tenían los mismos moretones, la misma ira ardiendo por dentro. Luego comenzó a crecer. Una exvíctima se presentó, luego otra, y otra, hombres, mujeres, adolescentes, personas mayores. Todos tenían historias, algunas antiguas, algunas recientes, todas cortadas con el mismo patrón de humillación, brutalidad y silencio. Gloria asistió a la primera reunión casi por accidente. Walter había recibido una llamada de un viejo colega, un abogado de derechos civiles llamado Marcus Dean, preguntando si vendrían a escuchar, no a hablar, solo a escuchar, y así lo hicieron. Se sentaron en la parte de atrás de una sala de iglesia alquilada, las sillas de metal frías e incómodas, y escucharon mientras persona tras persona se levantaba y contaba su historia a un joven negro arrestado injustamente por coincidir con una descripción, mientras trotaba una madre latina sacada de su coche a punta de pistola durante una parada por una luz trasera rota, un anciano golpeado durante un control de bienestar a altas horas de la noche, que se volvió violento sin causa alguna. Las historias se vertieron crudas y sin filtrar, y Gloria sintió que algo se asentaba profundamente en su pecho, una especie de furia pesada y dolorosa, que no tenía nada que ver con su propia experiencia, y todo que ver con el sistema que había permitido que todo esto sucediera. Walter se sentó a su lado con el rostro pétreo, los brazos cruzados con fuerza sobre su pecho, pero podía ver la tensión en su mandíbula, la forma en que sus dedos tamborileaban un ritmo silencioso contra su bíceps. Estaba asimilando todo, cada palabra, cada injusticia. Cuando Marcus Dean finalmente se levantó al frente de la sala se quedó en silencio. No gritó, no vociferó, simplemente habló con claridad. «Tenemos una oportunidad aquí», dijo. «Tenemos pruebas, tenemos testigos y, lo más importante, tenemos impulso». Hizo una pausa, dejando que eso se hundiera. «Podemos presentar una demanda colectiva contra la ciudad, el departamento de policía y cada oficial implicado. Podemos arrastrar cada verdad fea a la luz donde pertenece». La sala zumbó con murmullos bajos y ansiosos. Algunas personas parecían asustadas, algunas escépticas, algunas asintieron con los ojos ardiendo de resolución. La mirada de Marcus encontró a Gloria, donde estaba sentada en la parte de atrás. «Pero no podemos hacerlo sin que alguien esté dispuesto a estar al frente», dijo. «Alguien a quien el público ya conoce, a alguien en quien creen». Gloria sintió que cada cabeza en la sala se giraba hacia ella. Hacia ella. El peso de todo golpeó fuerte, repentino e innegable. Por un momento quiso encogerse, dejar que otra persona llevara la carga esta vez. Pero entonces pensó en ese banco de metal en la celda de detención, en las esposas, cortando sus muñecas, en la mirada fría,
en los ojos del oficial Coleman, en las manos temblorosas del adolescente inmovilizado contra el coche, en los silenciosos sollozos de la mujer empujada al asiento trasero, en los rostros atormentados, llenando esta sala. Se levantó lentamente. La sala se quedó en completo silencio. «Lo haré», dijo con voz firme. Y eso fue todo. La demanda se movió más rápido de lo que nadie esperaba. En un mes el equipo legal presentó la documentación oficial, docenas de demandantes listados, cientos de páginas de abusos documentados y una demanda clara, rendición de cuentas, reparaciones y supervisión federal. La ciudad intentó defenderse al principio, contrataron abogados caros, emitieron declaraciones cuidadosamente redactadas, negando problemas sistémicos, lanzaron palabras como incidentes aislados y malentendidos. Pero era demasiado tarde. La evidencia era abrumadora, la presión pública era implacable, y la atención de los medios nacionales hizo imposible barrer nada debajo de la alfombra. Una por una aparecieron grietas en las defensas de la ciudad. Primero llegó la renuncia del jefe de policía, en silencio en la oscuridad de la noche, sin conferencia de prensa, sin desfile de despedida. Luego vino la suspensión de media docena de oficiales superiores, vinculados a las quejas enterradas. Y finalmente, inevitablemente, el propio alcalde anunció que no buscaría la reelección, citando razones de salud. Nadie lo creyó por un segundo, pero no se detuvo ahí. Walter y Gloria observaron cómo otras ciudades comenzaban a acercarse, organizadores comunitarios, grupos de derechos civiles, incluso denunciantes dentro de otros departamentos. Querían consejos, querían ayuda, querían saber cómo lo había hecho Savannah, porque lo que había comenzado como un arresto, una injusticia, se había convertido en un plan, una hoja de ruta para desmantelar la corrupción desde dentro. Una noche Gloria se sentó con Walter en el porche trasero de su modesta casita, los grillos cantando en el cálido aire de Georgia. El cielo estaba pintado de un profundo púrpura y oro. Los últimos restos de luz solar desvaneciéndose sobre el horizonte. Sorbió su té dulce, lentamente dejando que la tranquilidad se asentara sobre ellos. ¿Alguna vez pensaste que veríamos algo así?, preguntó. Walter se rió entre dientes en lo profundo de su garganta. No en mi vida, admitió. Demonios, ni siquiera en mis sueños algunos días. Se quedaron sentados un rato más viendo salir las estrellas una por una. Finalmente, habló Gloria de nuevo. No ha terminado, ¿verdad? Walter negó con la cabeza lentamente. No, dijo. Nunca lo está. Siempre habrá otra pelea. Otra batalla. La miró entonces sus ojos feroces y orgullosos. Pero les hiciste ver, les hiciste preocuparse. Gloria sonrió. Una sonrisa real, esta vez cansada, sí, pero llena de algo más profundo, algo más fuerte. Esperanza. No la clase ciega e ingenua, la clase ganada con esfuerzo, que solo crece después de que has luchado contra lo peor y has salido del otro lado aún de pie. Dentro de la casa, su teléfono zumbó con otro mensaje. Otro reportero queriendo una entrevista, otro líder de derechos civiles, queriendo que hablara en una manifestación. Gloria lo dejó zumbar. Por esta noche solo quería sentarse aquí bajo las estrellas con su padre a su lado. Recogería la lucha de nuevo mañana, porque ahora entendía algo que no había sabido antes. El verdadero poder no estaba en una demanda. Ni siquiera estaba en derribar a los oficiales corruptos o exponer un sistema roto. El verdadero poder estaba en negarse a permanecer en silencio, en ponerse de pie, en ser visto, y sin importar cuántas batallas quedaran por delante. Gloria Tate estaba lista, porque una vez que empiezas a decir la verdad, no hay vuelta atrás. 6 meses después, Savannah era una ciudad diferente. Las protestas se habían desvanecido en la memoria, pero los cambios que forzaron permanecieron. Nuevo liderazgo en el departamento de policía,
Nuevas políticas, nuevas caras caminando por los pasillos donde los viejos fantasmas solían quedarse. Y por primera vez en mucho tiempo, la gente de la comunidad comenzó a creer solo un poco que tal vez las cosas podrían ser diferentes. Tal vez esta vez el cambio se mantendría. Gloria estaba de pie en la parte de atrás del Tribunal Federal, observando los momentos finales del juicio desarrollarse. Los pisos pulidos brillaban bajo las luces fluorescentes. El aire interior estaba denso con anticipación, del tipo que hacía que cada respiración se sintiera más pesada. En la mesa de la defensa, Rick Coleman y David Miller se sentaron rígidos, sus trajes arrugados, sus rostros pálidos. Desaparecieron las sonrisas arrogantes, el engreimiento. Parecían más pequeños, de alguna manera disminuidos, no por el proceso en sí, sino por la verdad innegable que finalmente los había alcanzado. El jurado regresó a la sala del tribunal, sus rostros ilegibles. Gloria observó sin parpadear mientras el presidente se levantaba, sosteniendo la papeleta del veredicto en manos temblorosas. Por los cargos de obstrucción de la justicia culpable. Por los cargos de falsificación de informes policiales culpable. Por los cargos de arresto ilegal y privación de derechos civiles culpable. Culpable, culpable, culpable. Las palabras resonaron en el pesado silencio, rebotando en las paredes de mármol, asentándose como polvo en los rincones de la sala. Coleman se desplomó hacia adelante, con la cabeza entre las manos. Miller simplemente miró al frente, sus ojos huecos. Ninguno de ellos miró a Gloria. No se atrevieron. El juez agradeció al jurado y levantó la sesión del tribunal. La gente comenzó a moverse, recogiendo sus papeles, susurrando entre ellos, pero Gloria se quedó arraigada al lugar, dejando que todo la inundara. No se sintió triunfante, no se sintió vengativa. Lo que sintió sobre todo fue cansancio, pero era un buen tipo de cansancio, el que viene después de una larga y brutal pelea, donde sabías que lo habías dejado todo en el campo. Walter le tocó el codo suavemente, trayéndola de vuelta al presente. ¿Lista para irte a casa?, preguntó con voz baja y cálida. Gloria asintió. Salieron del tribunal juntos, pasando a los reporteros gritando preguntas, pasando a las cámaras intermitentes, pasando a los curiosos que estiraban el cuello para echar un vistazo a la mujer que se había convertido en un símbolo de algo más grande que ella misma. Afuera el aire era fresco y dulce, tocado con los primeros indicios de la primavera. Las azaleas florecían a lo largo de las aceras, sus colores brillantes desafiantes contra el telón de fondo de los antiguos edificios de ladrillo. Gloria respiró hondo, llenando sus pulmones con el aire limpio y pesado. La libertad olía diferente hoy. Al pie de las escaleras del tribunal, Marcus Dean los estaba esperando, su maletín colgado sobre un hombro, una amplia sonrisa en su rostro. «Lo hiciste», dijo simplemente. Gloria negó con la cabeza. «Lo hicimos nosotros». Walter le dio una palmada en la espalda a Marcus, y los tres se quedaron allí por un momento, saboreándolo. Saboreando el hecho de que por una vez el sistema se había doblado, se había agrietado, e incluso si no se había hecho añicos por completo, una grieta era suficiente para comenzar. El teléfono de Walter zumbó con otra llamada, otro líder comunitario, otra solicitud de consejo de orientación. Lo silenció con un deslizamiento de su pulgar y lo volvió a guardar en su bolsillo. Hoy no se trataba de trabajo, hoy se trataba de respirar. Decidieron saltarse las conferencias de prensa y las entrevistas. En cambio, condujeron al pequeño restaurante favorito de Gloria, en las afueras de la ciudad, un lugar con cabinas de vinilo descascarillado y el mejor pastel de melocotón a 100 millas a la redonda. No era glamuroso, pero era hogar. Sobre hamburguesas grasientas y té dulce, hablaron de todo excepto del caso de las obstinadas plantas de tomate de Walter, que se niegan a crecer, de la hija de Marcus, aceptada en la Universidad del Sueño de Gloria, de finalmente tomar esas vacaciones pospuestas durante mucho tiempo
en algún lugar donde no tuviera que ser fuerte cada segundo del día, en algún lugar donde pudiera ser simplemente ella. Después del almuerzo, Walter dejó a Gloria en su casa. Se quedó de pie en el porche durante mucho tiempo, después de que él se marchara mirando la calle, tranquila, los niños montando en bicicleta, la pareja de ancianos paseando a su perro. El mundo simplemente continuando. Por primera vez en lo que pareció una eternidad, se permitió creer que podía tener una vida más allá de la supervivencia. Dentro se quitó los zapatos, caminó descalza hacia la sala de estar y se desplomó en el sofá con un suspiro que vino de lo más profundo de su ser. Su teléfono zumbó de nuevo. Lo revisó otra solicitud para hablar en una manifestación, otra oferta de entrevista. Gloria sonrió débilmente y puso el teléfono boca abajo sobre la mesa de centro. No hoy. Hoy no era un símbolo. Hoy no era una luchadora. Hoy era simplemente Gloria, la mujer que había sido humillada en una farmacia, arrojada a una celda arrastrada por el barro, y que se había levantado de todos modos, la mujer que se había negado a dejar que la definieran, la mujer que le había recordado a una ciudad y tal vez a un país que la dignidad no es algo que nadie más puede darte. Es algo que llevas dentro incluso cuando el mundo trata de arrebatártela. Cerró los ojos escuchando el zumbido del ventilador de techo, la risa distante de los niños jugando calle abajo. Había ganado no porque el sistema de repente se volviera perfecto, no porque la pelea hubiera terminado, sino porque todavía estaba aquí, todavía de pie, todavía luchando y tal vez solo, tal vez inspirando a otros a hacer lo mismo. El camino por delante seguiría siendo duro. Habría más batallas, más noches en las que el peso de todo parecería demasiado. Pero Gloria Tate sabía algo ahora que nunca podría ser arrebatado. Era más que lo que le habían hecho. Era más que sus suposiciones, sus esposas, sus pequeñas y mezquinas imaginaciones. Era libre, no porque ellos lo dijeran, sino porque ella lo decía. Y eso al final era la única justicia que realmente importaba. A pesar de la humillación, el arresto injusto y la celda fría, Gloria Tate se mantuvo firme y convirtió la injusticia en acción. Su historia me recuerda que el silencio no protege a nadie, y la dignidad es algo que nadie puede quitar, a menos que la regalemos. Es una lección de coraje de luchar con gracia. Si crees en el poder de la verdad y la resiliencia, dale me gusta a este video, compártelo para difundir el mensaje y no olvides suscribirte para más historias que importan.